relacionados con la pandemia. Por tanto, no podemos decir que la política monetaria del Banco Central Europeo haya generado la inflación que estamos viviendo. Es más, es que tenemos todos los datos, es decir, podemos descomponer el componente, la inflación en sus diferentes componentes y entender qué componente ha favorecido más el incremento inflacionario. Y sabemos que esto no es una cuestión de... podemos tener diferentes enfoques, pero los datos son los que son. Sabemos que la inflación en un 60 o 70% en la eurozona viene causada por la energía. Por tanto, el incremento de tipos de interés, en el caso hipotético de que se pudiera, como dice José, generar una recesión, es decir, en el caso hipotético de que tomáramos por buena el hecho de que generando una inflación podríamos reducir los precios energéticos, estamos generando una crisis de anular la demanda completa de energética, porque es que no depende el incremento de precios de la energía de la demanda, depende de un conflicto energético, ¿no? Pero eso se va medio solucionando. Ahora se volvió a hablar de esas compras conjuntas. La segunda cosa es, entonces, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, existe deflación, ¿Qué está cuidado, pasando? La inflación está cayendo. Sí, lo que pasa es que miras la subyacente, que es verdad que en el componente total no es tan alto. Es decir, que solo suba la subyacente no hace que la inflación siga subiendo. Claro. Entonces, la inflación es verdad, está bajando. Lo que pasa es que al ciudadano lo que ve es... Vamos con ello. Esta segunda parte, que es lo que quería apuntar rápidamente. No tenemos claro todavía, porque no tenemos datos específicos, granulares, para poder identificar qué es lo que está explicando esta inflación subyacente. Sí tenemos indicios, ¿no? Sí tenemos indicios. Por ejemplo, tenemos los indicios del Boletín Económico del Banco de España que nos muestran que los márgenes empresariales en ciertas industrias, pues por ejemplo las energéticas, pero también otras como los transportes, estaban creciendo. Pero tenemos esto con datos de contabilidad nacional. Tenemos otros datos que son los de la agencia tributaria. Esto los hace o los ha utilizado el Gabinete Económico de Comisiones Obreras, que son los ha utilizado para estimar cuál es el crecimiento de los márgenes y su impacto en la inflación. Bueno, podemos ver que los efectos de segunda ronda se están asociando fundamentalmente a los márgenes empresariales. Esos son los indicios que tenemos. Y no a los salarios que en una media, en convenio, en 2022 han incrementado un 2,9% y que fuera de convenio un 4%. Tenemos esos indicios que hay un descontrol de ciertos márgenes empresariales en ciertas industrias que son lo que ahora mismo están empujando esos efectos de segunda vuelta y es lo que estamos enfrentándonos en estos momentos, ¿no? Yo sí que compartiré una cosa que es que hay que entender, la inflación es acumulativa y eso también es lo que estamos viendo, es decir, estamos viendo los diferentes impactos que tiene en la economía durante un tiempo determinado, es decir, tarda un tiempo entre que emitimos masa monetaria y tenemos deuda efectiva. Eso, entre 12 y 18 meses más o menos es lo que se suele tardar. Y ahí sí que estaría de acuerdo en esa parte que comentaba Iván. También otra de las cosas que yo añadiría y que es importante, tenemos el mismo tipo de interés para todas las regiones de Europa y sabemos que tenemos una situación muy diferente. Y eso va a afectar de formas completamente diferentes. Entonces, ¿Es mejor acabar con el Banco Central Europeo y ir otra vez a bancos centrales por país? Evidencia uno de los problemas con el que nació el euro, que teníamos unas economías a diferentes velocidades. Yo creo que una de las cosas en las que más me gusta fijarme durante todos estos tiempos es el ahorro y, por ejemplo, las tasas de ahorro antes de la crisis en el 2019, cuando comparábamos Alemania y España, estábamos entre un 18%, España estaba entre el 5%. Digo, de ahorro dedicado a inversión completa, no a ese ahorro que está en base a para una crisis o una compra determinada. Eso, ahí vemos muy claro que España, por ejemplo, tendría que haber hecho reformas durante todos los años, desde el 2010 hasta la actualidad, y sobre todo unas reformas del carácter que se hicieron previos a entrar en la zona euro, que fueron esas reformas que dieron que España pudiera subir y en los rankings europeos estábamos a una convergencia. Según los datos económicos, ¿no? La entrada tampoco... No, la entrada fue muy buena, digo que tendríamos que haber seguido... Inicialmente nos llevamos un guantazo, mirado ahora con el tiempo... Pero claro, es verdad que tenemos los mismos tipos de interés que tienen. No, y si me permites, tenemos una situación de mucha debilidad por el gran endeudamiento que tenemos como país. Es decir, España necesita
que se compre cada vez más deuda y además más barata, y desde luego las informaciones que tenemos no son que la deuda se va a seguir colocando al precio actual, sino que nos va a costar un poquito más. Ahora está todo el mundo mirando hacia Italia, que tiene una prima de riesgo pues bastante alta, todavía no se fijan en nosotros, pero se van a empezar a fijar a nosotros. Entonces, lo que es importante es decirle a las personas que nos están escuchando, ¿no? Primero, cuando estás en un momento de inflación alta, esto lo puedes luchar de 3 formas. Primero, subiendo los impuestos. Segundo, reduciendo los gastos. Tercero, haciendo un poco la política que está haciendo actual. Al final, todo repercute sobre el bolsillo de los ciudadanos. La inflación, que lucha en parte esa inflación alta para que la deuda, el principal beneficiado de que la inflación sea alta, son los gobiernos endeudados que devuelven menos. Entonces, esas 3 actividades, subir impuestos, bajar gastos o prestaciones y seguir con la inflación, es lo que nos está golpeando a la clase media el bolsillo, porque dependemos pues de los salarios y, como bien ha dicho Iván, pues los salarios no están subiendo en el mismo porcentaje que está subiendo esa inflación, ni mucho menos. No, está lejísimos. De hecho, ocurre que suben los salarios públicos, ocurre que suben las pensiones, no ocurre que sube el... Bueno, pues en orden inverso, las pensiones en términos de magnitud... Perdóname, sí, suben las pensiones. Yo me refiero a que tienen subidas este tipo de cuestiones y no tanto el salario privado. Ahí no hay tantos movimientos, sobre todo porque además se hace una media del salario privado sube, el salario privado no sube. No debiéramos hacer una media, sino mirar más cuál es sobre todo el salario que más sube, ¿no? Que no suele ser el bajo. Entonces, al final estamos sosteniendo con salarios muy bajos una inflación muy alta, una cesta de la compra muy alta, que aunque, insisto, aunque estemos veamos cómo hay una cierta desinflación, la subyacente es muy alta, la cesta de la compra es muy cara, las pensiones suben y la solución del gobierno, que fue bajar impuestos en algunos productos en vez de subirlos, fue bajar impuestos en algunos productos para que, oiga, pues se puede ayudar. ¿Hay alguien en los supermercados que está aprovechando? ¿Hay algo mal en esto? Porque los productos no han bajado. Pero yo echarle la culpa primero a la distribución y ahora a los supermercados y antes a los productores no lo veo razonable. ¿Y de quién es la culpa? ¿Qué está pasando? Bueno, la culpa... O sea, es evidente que si se está haciendo todo esto y tiene que bajar los precios y los precios, lejos de bajar, están subiendo en la cesta de la compra, algo está pasando. Sí, la culpa es que durante varios meses tú, desde el gobierno, has visto con buenos ojos esa inflación que de alguna forma a ti como gobierno te garantizaba que ibas a devolver menos impuestos, ibas a devolver menos deuda y por otro lado estabas recaudando más. El principal beneficiado de que la inflación se haya disparado han sido los gobiernos, porque tú cobras un porcentaje de todo lo que la gente gasta. Cuanto más gastas en la cesta de la compra, más estás pagando de impuestos. Entonces, ese sistema que es muy bueno a corto plazo, a largo plazo es difícil de controlar. En la historia de la economía mundial, los momentos de inflación alta son bastante difíciles de controlar. Siempre que se produce una escalada de la inflación, se tarda mucho en volver a esa inflación a tenerla dominada. No me voy a ir a los ejemplos de la República de Weimar, que no creo que sea este el caso, pero desde luego una inflación subyacente como la que se ha notificado esta mañana es la más alta en 36 años. Y además, a mí personalmente me llama la atención de que mientras la otra inflación parece que crece poco, esta se dispara. Entonces, me preocupa. Es decir, las explicaciones que se están dando, al margen de lo que ha comentado Iván, pues es que este año las rebajas no han sido tan importantes como las de otros años, que es verdad, y luego que se ha subido el agua, se ha subido la luz, se ha subido un montón de cosas que antes no subían. Hay un punto que me gustaría recordar, lo sabemos todos, pero a veces nos olvidamos.